pregunta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Ecuador, ya que estamos a menos de un mes de la segunda vuelta electoral entre el todavía presidente Daniel Noboa y la candidata correísta Luisa González. Una elección que creo que terminó siendo un poco más cerrada de lo que se esperaba. En todo caso, se han comenzado a configurar los planes de campaña de cara a esta segunda elección. Daniel Noboa está concentrado claramente en el tema de seguridad, está tratando de lograr acuerdos con entidades privadas de seguridad, está tratando de lograr un acuerdo con los Estados Unidos, por ejemplo, para que las organizaciones criminales de Ecuador sean consideradas organizaciones terroristas, con lo cual Estados Unidos tendría más recursos para poder comenzar la persecución de estas organizaciones y ayudar también en lo que es la grave crisis de inseguridad que se vive en Ecuador. Así que hay bastante de qué hablar, no solo sobre el tema de Noboa, sino también lo que implicaría una posible victoria de Luisa González y también ver cómo van las encuestas. Y para conversar sobre ese tema, nos acompaña el director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Joselo Andrade. Bienvenido, Joselo. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto conversar con ustedes sobre lo que está sucediendo en Ecuador y en particular sobre este tema electoral que los ecuatorianos los tiene muy preocupados, puesto que dependiendo de los resultados tenemos, digamos, una dirección, en el primer caso con Daniel Noboa, digamos, relativamente cierta, en el sentido de que sabemos hacia dónde camina, pero en el caso de ganar una Luisa González, por ejemplo, nosotros sí auguramos, pues, o entendemos que la cosa podría cambiar radicalmente, puesto que el socialismo del siglo XXI ha demostrado, digamos, la forma en cómo opera en América Latina y eso estaría muy mal para nosotros. Comenzando un poco con el tema electoral, ¿cómo van las encuestas? ¿Quién está encabezando las elecciones? ¿Cómo se están conformando tal vez las alianzas de cara a que ahora solo hay dos candidatos? Bueno, en términos prácticos, en realidad no existen encuestas claras ni oficiales que hayan salido a dar resultados en este momento. Nosotros lo que tenemos son sondeos que se dan en las redes sociales, pero precisamente por ser sondeos de las redes sociales, gozan de muy poca credibilidad. Aunque podría decir, intuyendo, digamos, lo que está sucediendo en Ecuador, que la elección se encuentra muy cerrada y esto, la verdad es que es bastante complicado para nosotros. Sin embargo, todo está por verse. Y cuando digo todo está por verse, lo menciono porque el 24 de marzo, o sea, dentro de 4 días escasamente, es que recién de forma oficial empieza la campaña electoral. Entonces, todo está por reiniciarse. Hay toda una especie de, digamos, ofensiva de lado y lado que se va a dar, pero digamos, con efusividad, con intensidad, a partir de recién 4 días. Entonces, en este sentido, mucho está por dibujarse en el tablero electoral, mucho está por verse en el tablero electoral. Vamos a empezar con un debate presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa, y ese debate también pues, va a ser muy importante de cara a las decisiones que los ecuatorianos tomen en lo que resta de las elecciones. Uno de los temas que entiendo que Noboa ha tomado como principal es el tema de la seguridad y en ese sentido ha anunciado una alianza con Eric Prince, que es el fundador de esta empresa privada de seguridad Blackwater, que digamos, tiene bastante presencia en varios países del mundo. ¿Cómo crees que ha tomado los ecuatorianos esta medida y crees que lo va a ayudar en sus, digamos, intenciones de ser nuevamente presidente de Ecuador? Bueno, la verdad es que todo empezó con un anuncio en su cuenta de Twitter, en la cuenta de Twitter del presidente, que le decía que se había reunido con Eric Prince y que ellos iban a colaborar o ayudar a la lucha contra el terrorismo, el narcoterrorismo o digamos, este tipo de problemas en el Ecuador. Sin embargo, con el paso de los días, en una entrevista en BBC el 19 de marzo, el presidente anunció que se trataba más bien de un asesoramiento estratégico, de un acompañamiento, que en ningún momento íbamos a tener, por ejemplo, mercenarios o fuerzas armadas privadas en las calles del Ecuador. Así que eso es lo poco que conocemos al respecto y la verdad es que no hay claridad en ese asunto, o sea, no se ha dicho cómo, de qué forma, durante qué tiempo, cuál es el tipo de acompañamiento o asesoramiento que existiría, pero esto se anunció en redes sociales y parece ser también digamos, parte de las jugadas electorales. Sin embargo, ya la ciudadanía, las Fuerzas Armadas, digamos los ecuatorianos en general, han tomado unos bien, otros mal, en términos generales, si me baso en lo que sucede en las redes sociales, o sea, operando, digamos, mirando bien cómo se han ido moviendo las redes en este tiempo, pues te diría que hay opiniones divididas en tanto a ese tema.
Y justamente el tema de la inseguridad, del crimen, del narcotráfico en Ecuador, ¿cómo crees tú que podría afectar al resto de países de la región o al menos a los países vecinos? Porque se habla bastante de la crisis de inseguridad que hay en Ecuador y también de todo este esquema de corrupción que ya se vuelve un poco transnacional con la presencia de grupos de narcotráfico. En realidad, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico afecta a los países vecinos y de hecho yo te diría que a la región. Ecuador lamentablemente es un país de tránsito por el cual circula droga que luego es expendida digamos, en el norte, o mejor dicho, en los países del norte de América. Y esto lamentablemente nos pone en una situación difícil. Sin embargo, en la medida en que se triunfe, en la medida en que se dificulte, te diría yo, el paso o la circulación de drogas por Ecuador, yo creo que regionalmente salimos ganando todos. Sin embargo, la verdad es que la pelea es difícil, y lo digo porque estamos hablando de ya grupos de delincuencia organizada que están, digamos, trabajando de la mano con carteles mexicanos, carteles que llevan operando buena cantidad de tiempo y que saben lo que están haciendo, y la verdad es que no existe una estrategia clara, definida, ofensiva o potente al momento que haya demostrado, digamos, golpes al narcotráfico que sean significativos. Y bueno, pues eso es lo que tenemos en el momento. Y ya para hablar de los candidatos, ¿cómo llega Daniel Noboa a este momento de la elección? Bueno, lo que está sucediendo en este momento es que Daniel Noboa ratifica el discurso que ha tenido durante su primera campaña, es decir, él insiste en que estamos ante un nuevo Ecuador, en que está haciendo las cosas bien, en que está trabajando por los temas de seguridad. También está utilizando digamos, el refrán o las frases de no dejemos que el país vuelva a caer en ellos, no, estamos ante una batalla que nos conviene ganar a todos, ¿ya? Pero no está mostrando tal vez el discurso que va en la línea de la esperanza, en la línea de trabajo, en la línea de las propuestas. Su campaña más bien está basada, o me parece que está basada en el terror al retorno del socialismo del siglo XXI. Mientras por el lado de Luisa González, pues ella está tratando hábilmente, me parece también, de esquivar, digamos, todo aquello que es relacionado a temas de corrupción. Sin embargo, en estos últimos días, de hecho, entre las últimas 48 horas o 72 horas, han ocurrido unas cosas muy interesantes. Unos chats que se encontraban en el teléfono de una persona que trabajaba en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora que ahora se encuentra prófuga de la justicia, pues revelan las relaciones del correísmo de RC5, que es como se llama el partido del prófugo de la justicia, Rafael Correa, y, digamos, todos los amarres e intentos de toma de posiciones en el gobierno o en el Estado ecuatoriano para poder controlar las cosas. Este golpe mediático, digamos, este escándalo que se encuentra ahora en las redes ha dado mucho que hablar a los ecuatorianos porque en todos se observa cómo Rafael Correa, Luisa González han tratado de intervenir en colocar a determinada gente cercana a ellos en puestos claves del poder para, pues, desde ahí seguir controlando las cosas. Felizmente esto ha sido, digamos, se ha filtrado. La Fiscalía General del Estado ecuatoriano ha permitido que esos chats se filtren digamos, a los ecuatorianos, y hoy por hoy, una vez más, vemos cómo el socialismo del siglo XXI ha metido sus manos en todos lados, y una vez más vemos cómo la corrupción está relacionada de forma directa hacia ellos. Esperemos que esto permita abrir los ojos en los ecuatorianos que aún no han decidido su voto, porque la verdad es que tanto de un lado como del otro existe, digamos, una especie de voto sólido para ellos, un grupo de votantes que no va a cambiar en este momento su parecer, tanto de Luisa González como de Noboa, pero existe un pequeño margen de votantes que son los que al final van a decidir esta elección. Teniendo en cuenta lo que significa el socialismo del siglo XXI para América Latina y teniendo en cuenta lo que ha vivido Ecuador con Rafael Correa, ¿cómo se puede explicar que la candidata del correísmo haya pasado a segunda vuelta y tenga, digamos, todavía posibilidades de convertirse en presidenta de Ecuador? Bueno, en parte por la falta de resultados económicos del presidente Noboa, en parte por la falta de aciertos del presidente Noboa, en parte también por los apagones que tuvimos tiempo atrás, apagones que son el resultado directo de lo que hicieron los correístas en el pasado, puesto que no se permitió invertir, digamos, al sector privado en este teórico sector estratégico.
Entonces, bajo estas circunstancias, digamos, ese tipo de situaciones han hecho que el presidente Noboa no tenga precisamente el capital político suficiente como para superar con mucho a Luisa González. Por otro lado, yo creo que el socialismo del siglo XXI ahora ha sabido, digamos, manejar la narrativa de que en el pasado pues no existía este grado de delincuencia, que no existían ciertas cosas y ha logrado convencer evidentemente a un grupo de electores. Sin embargo, como te indico, todo está por verse porque la campaña presidencial para segunda vuelta recién inicia de forma formal el día 24 de marzo. Entonces, hay todo un espacio de tiempo para ver cómo se configuran las cosas en lo venidero. ¿No? Y también va a dar bastante para analizar, ver cómo terminan perfilándose ambos candidatos y cómo la población que todavía está indecisa termine definiendo su voto para ver qué es lo que va a pasar con Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos, Joselo. Muchísimas gracias a ti y bueno, siempre a las órdenes. Vamos a una pausa y volvemos.